Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar, algo que ha estado resonando en los titulares y en las redes sociales, y que involucra a dos de las estrellas más queridas del momento, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Ganó Can Yaman la apuesta a Demet Özdemir? Esa es la gran pregunta que vamos a desentrañar hoy. Si eres fan de estas dos personalidades, o simplemente te encanta el drama y los giros inesperados, quédate conmigo porque te aseguro que no te vas a querer perder esto. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que le des al botón de suscribirte y actives la campanita, así nunca te perderás ninguno de nuestros vídeos. La verdad es que el mundo del espectáculo turco nos tiene acostumbrados a historias fascinantes, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y cuando hablamos de Can Yaman y Demet Özdemir, la química entre ellos es innegable. ¿Quién no recuerda su trabajo juntos en Erkencikus? Esa serie catapultó a ambos a la fama internacional, y su conexión, tanto romántica como profesional, se volvió objeto de deseo para millones de fans alrededor del globo. Y es precisamente de esa época, o de un tiempo cercano, que surge este rumor, esta supuesta apuesta que hoy queremos explorar. Para entender esto, tenemos que remontarnos un poco. Can Yaman, conocido por su carisma arrollador y su físico imponente, y Demet Özdemir, una actriz talentosa y encantadora, compartieron pantalla y, según los rumores, también algo más. Su relación, aunque nunca fue oficialmente confirmada de manera explícita en su momento, era tan palpable que los fans daban por sentado que había algo más que amistad. Y en medio de esa vorágine de atención mediática y especulación, es donde aparece la idea de una apuesta. La historia que circula, y que ha sido tema de conversación en foros y redes, sugiere que hubo una apuesta entre ellos. Los detalles exactos varían dependiendo de la fuente, pero la esencia es la misma. Uno de ellos apostó a que lograría algo en particular, o quizás que mantendría un secreto por un tiempo determinado, y el otro, creyendo que sería imposible, aceptó el desafío. Y la pregunta del millón es, ¿quién ganó y qué fue lo que se apostaron? Hay varias versiones, y a veces es difícil discernir la verdad de la ficción. Una de las teorías más populares es que la apuesta estaba relacionada con el éxito de la serie Erkencikus, o con algún aspecto de su relación durante las grabaciones. Algunos dicen que Can apostó a que lograría conquistar a Demet durante el rodaje, mientras que otros sugieren que fue al revés, o que la apuesta era sobre la duración de su relación pública o privada. Otra vertiente habla de una apuesta relacionada con sus carreras individuales, quizás sobre quién alcanzaría cierto nivel de reconocimiento o conseguiría un papel específico antes que el otro. Lo fascinante de este tipo de historias es cómo alimentan la imaginación de los fans. Can Yaman, conocido por su carácter impulsivo y competitivo, y Demet Özdemir, que a menudo ha mostrado una faceta más reservada pero igual de determinada, serían perfectos protagonistas para este tipo de contienda amistosa. Pensemos en la presión de las grabaciones, las largas horas, la cercanía constante. Es natural que en ese ambiente se forjen vínculos especiales y, por qué no, alguna que otra apuesta para romper la monotonía o para inyectar un poco de adrenalina. Los medios de comunicación y los paparazzi, siempre al acecho, intentaron capturar cualquier indicio. Se habla de comentarios sutiles en entrevistas, de miradas cómplices que parecían confirmar algo más, de apariciones públicas juntos que alimentaban las especulaciones. Y en medio de todo esto, la idea de la apuesta se convierte en una pieza clave del rompecabezas para muchos, una explicación lógica para la intensidad de su conexión. Pero, ¿hay alguna prueba concreta? Aquí es donde las cosas se vuelven un poco más borrosas. En el mundo del espectáculo, los rumores son pan de cada día, y a menudo se magnifican sin fundamentos sólidos. Sin embargo, hay veces en que ciertos comentarios o hechos, por pequeños que sean, parecen confirmar las sospechas. Se dice que en alguna ocasión, Can Yaman hizo un comentario en una entrevista, quizás con una sonrisa pícara, que insinuaba que había ganado algo importante, o que había logrado superar un desafío que tenía con una persona cercana. Y muchos, por supuesto, asumieron que se refería a Demet y a esta misteriosa apuesta. Por otro lado, Demet Özdemir, siempre más cautelosa con su vida privada, raramente ha abordado estos temas directamente. Sin embargo, en ocasiones, ha dejado entrever que la relación con Can fue una experiencia intensa y memorable, y que guarda buenos recuerdos de su tiempo juntos. ¿Podría esa intensidad haber incluido algún tipo de desafío mutuo, alguna competencia amistosa? Es totalmente plausible. Imaginemos la escena. Ki.
Quizás estaban en el set, discutiendo sobre algo trivial, o sobre sus expectativas para la serie. Uno de ellos, con esa chispa en los ojos, lanza el desafío: apuesto a que para el final de la temporada, X cosa sucederá. El otro, sintiéndose seguro de sí mismo, o simplemente por el afán de la competencia, acepta. ¿Y el premio qué podría ser? Quizás una cena especial, un regalo simbólico, o simplemente el derecho a presumir de haber tenido razón. La verdad es que hasta ahora, no hay una confirmación oficial ni por parte de Can Yaman ni de Demet Özdemir sobre la existencia de una apuesta específica y sobre quién ganó. Son rumores que han cobrado vida propia en Internet, alimentados por la pasión de los fans y la cobertura mediática. Y quizás esa sea parte de la magia. A veces lo que imaginamos es más cautivador que la realidad. Sin embargo, el hecho de que esta historia siga circulando y generando interés nos dice mucho sobre el impacto que ambos han tenido en sus seguidores. La idea de que dos personas tan carismáticas hayan tenido una competencia amistosa, con la posibilidad de que uno haya ganado, a expensas del otro, añade una capa de intriga a su ya fascinante relación. Si analizamos las trayectorias posteriores de ambos, podríamos intentar buscar pistas. Can Yaman, después de Erkencikus, se embarcó en proyectos internacionales, demostrando su ambición y su capacidad para destacar en diferentes mercados. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado consolidando su carrera en Turquía con papeles protagónicos en exitosas producciones. ¿Podríamos interpretar algún éxito particular de uno de ellos como la victoria, en esta supuesta apuesta? Es tentador hacerlo, pero sería especular sin base. Lo que sí es cierto es que la química entre ellos era palpable en pantalla. Y esa química, para muchos, era el resultado de una conexión real. Si esa conexión incluyó o no una apuesta, es algo que solo ellos sabrán. Pero la especulación es parte del juego del entretenimiento, ¿no es así? Los fans disfrutan de estos misterios, de estas historias que les permiten imaginar escenarios, de los cuales, quizás, uno sea el verdadero. Podríamos pensar también en el tipo de apuestas que podrían haber hecho. No serían apuestas de grandes sumas de dinero, eso está claro. Serían más bien desafíos personales, bromas internas o promesas que solo ellos entenderían el significado. Tal vez la apuesta era algo tan simple como: ¿crees que seremos capaces de mantener este secreto por X tiempo? O apuestas a que consigo que X persona diga y cosa. La forma en que los medios turcos y las redes sociales han abordado esta posibilidad es fascinante. Se han analizado cada una de sus apariciones públicas juntos, cada uno de sus gestos, cada una de sus palabras en busca de una confirmación. Y aunque no hay una respuesta definitiva, la persistencia del rumor sugiere que hay algo que resuena en el público. Quizás, la apuesta nunca existió de la manera en que se cuenta. Quizás fue un malentendido o una extrapolación, o simplemente una historia inventada para generar contenido. Pero si existió, y si Can Yaman la ganó, ¿qué significa eso para ellos ahora? ¿Fue un momento divertido que quedó en el pasado, o sentó las bases para algo más? Lo que queda claro es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir marcó un antes y un después para ambos en sus carreras. La pantalla les regaló momentos icónicos, y su química se convirtió en el tema de conversación mundial. Si en medio de todo eso hubo una apuesta, sería una anécdota más en sus historias, una pequeña chispa que añadió un toque de picardía a su ya intensa conexión. Personalmente me encanta la idea de que haya habido algún tipo de desafío amistoso entre ellos. Le da un toque humano y juguetón a estas figuras públicas que a menudo vemos envueltas en dramas más serios. Y si Can Yaman, con su espíritu competitivo, logró algo que se propuso, pues felicidades para él. Lo importante es que ambos han seguido adelante cosechando éxitos y dejando huella en el mundo del entretenimiento. Pero volvamos a la pregunta central: ¿ganó Can Yaman la apuesta a Demet Özdemir? La respuesta honesta a día de hoy es que no lo sabemos con certeza. Es un misterio que perdura, un rumor que sigue dando vueltas. Y quizás, esa es la belleza de ello. Nos permite imaginar, especular y disfrutar de la intriga. Podemos seguir analizando entrevistas, observando sus interacciones en redes sociales, buscando cualquier señal que pueda confirmar o desmentir esta historia. Pero hasta que ellos mismos decidan compartir la verdad, o hasta que surja una prueba irrefutable, seguirá siendo un fascinante enigma del mundo del espectáculo. Y eso, mis amigos, es lo que hace que seguir la vida de estas estrellas sea tan entretenido.
Para concluir, mis queridos espectadores, hemos explorado el intrigante rumor de la apuesta entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos desglosado las diferentes versiones, hemos considerado la plausibilidad de que algo así haya sucedido y hemos reflexionado sobre el impacto de este tipo de especulaciones en el mundo del espectáculo. Aunque la verdad definitiva sigue siendo esquiva, la sola idea de esta competencia amistosa añade un toque de misterio y diversión a la fascinante relación que compartieron. Les agradezco enormemente por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan encontrado tan intrigante y entretenido como yo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hubo una apuesta? ¿Quién creen que la ganó? Dejen sus teorías y comentarios abajo, quiero leerlos a todos. Y si disfrutaron de este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.